el espacio entre las polaridades en este programa de Breathe Respira, en donde estamos buscando integrar un poquito más lo que significa la dimensión del alma, la dimensión psicológica de la persona y la dimensión espiritual. Programa entonces psicoespiritual en un contexto católico, cristocéntrico, pero abierto a todas las fuentes de sabiduría, de la ciencia, de la filosofía, de otras culturas, de otras tradiciones espirituales, de sabiduría. Pues la sabiduría no es monopolio de nadie, dice el profesor de cristología Collins, se llama O. Collins, que es el libro de texto que utilizamos en MAC, en el Mexican American Catholic College, donde doy clases. De ayer veíamos cómo Jesús es el Salvador del universo. Jesús, Cristo, está presente en toda la historia, antes del cristianismo, siendo divino, siendo la segunda persona de la Trinidad. Cristo ya estaba presente antes de la encarnación de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, y como su salvación, su sanación, su sabiduría abarca toda la historia, antes del cristianismo y hasta en nuestros tiempos y después. Me llamó mucho la atención esa frase del sacerdote que decía, el autor del texto, que es un teólogo de renombre, la sabiduría no es monopolio de nadie. Entonces, de donde venga la sabiduría, de donde venga la verdad, de donde venga la bondad, donde venga la nobleza, donde venga el amor, la belleza, la fuente es Dios. Y Dios utiliza en su libertad cualquier instrumento, cualquier medio que Él quiera utilizar para revelarnos más de su amor, de su verdad, de su belleza y de su bondad. Entonces, más o menos eso es como el contexto en el que llevamos estas charlas, estas pláticas aquí en Radio Virgen de Guadalupe. El espacio entre las polaridades. Entonces, quisiera quizás comenzar con un tema que hemos hablado anteriormente, que es nuestra mente, cuando no se ha desarrollado o ha evolucionado o ha crecido, siempre comienza con lo que llamamos dualismo. Es decir, con una polaridad. Y ve la otra polaridad o lo opuesto como negativo, como equívoco, como erróneo. Casi siempre el punto de referencia es uno mismo, el ego. El ego busca dividir la realidad entre lo que yo estoy de acuerdo, lo que yo pienso, lo que yo quiero, mis diagnósticos de la realidad, mis soluciones, ¿no? Y quiere que todos pensemos como él, ¿no? Pensemos como uno mismo, ¿no? Y cualquier alternativa o visión diferente la ven como enemigo y la quieren destruir. Entonces, me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, yo pienso esto, o sea, como es una postura muy dualista, del todo o nada, siempre o nunca, ¿no? Lo vemos mucho en las parejas, ¿no? Tú siempre haces eso, tú nunca haces esto. ¿No? Como que exageramos una realidad y la hacemos absoluta. Absolutizamos, hacemos absoluto una postura o una dimensión de la realidad, negando o atacando la otra. Y esto es parte del desarrollo psicológico del niño, al adolescente, al adulto. Pero el adulto no es solo adulto en cuestión de años cronológicamente, sino la adultez como un tipo de maduración psicológica y afectiva y espiritual, una maduración en tu fe, en tu psicología, en tu persona, en todas las dimensiones de tu ser. Y conforme uno va evolucionando, va creciendo, va madurando,
uno deja los extremos y va aprendiendo a integrar lo que es verdadero, lo que es bueno, lo que es bello, de cualquier postura, de aquello que parecía opuesto. Y se crea un tercero nuevo, ¿sí? En la lógica era la tesis, la antitesis, y luego se forma una síntesis. Pero es algo un poquito más profundo que eso. Teológicamente hablando, hablamos de una visión trinitaria, ¿sí? No binaria. Binaria es derecha o izquierda, espíritu o materia, muerte o vida, derecha o izquierda. Esa es la mente dualista, de opuestos. Una visión, esa es la visión binaria, bi de ambos, ¿no? Una visión trinitaria es que hay un tercero que se crea en el diálogo de los opuestos. Es decir, cuando eres capaz de sostener la tensión que existe entre las dos posturas, las dos realidades, se crea un tercero que produce vida. Entonces, la imagen clara es Jesús en la cruz, que está de alguna forma uniendo el cielo y la tierra, el ladrón bueno y el ladrón malo, está transformando lo que es violencia en amor, es una tragedia y a la vez es una victoria, la cruz de Jesús. Y ese es el modelo trinitario, en donde el Padre no es el Hijo ni el Hijo es el Padre, pero entre el espacio o entre la relación entre estas dos personas se crea una tercera, que es el Espíritu Santo, lo que une al Padre y al Hijo. Es decir, en una visión trinitaria no pierdes tu identidad, pero se enriquece en relación y siempre en relación con otro, no con otra. No sé si me estoy explicando. Entonces, vamos a tratar de desglosar esto y encontrar ese espacio entre diferentes posturas, diferentes visiones. Por ejemplo, espíritu y materia, ¿no? Entonces, esos parecen dos polaridades diferentes. ¿Qué es físico? ¿Qué es concreto? ¿Qué es estable, estático? ¿Qué se puede ver, medir, observar, cuantificar? Que sería toda la dimensión de la ciencia, ¿no? La física, etcétera, etcétera. Y por otro lado está la dimensión religiosa y espiritual. En un principio, en las religiones y en las tribus indígenas no había esa división. Es decir, toda la realidad material de la naturaleza, de las montañas, de todo, estaba impregnada de espíritu. Lo espiritual y lo material estaban íntimamente, era uno, pues es que es uno. Así como la visión de un niño que no está dividiendo la realidad, sino simplemente está observando antes de que empiece lo que se llama la lógica abstracta operacional, por ahí de los 6, 7 años, que es un tipo de inocencia que le dices, mira, el árbol está hablando y va y escucha al árbol, ¿me entiendes? Es una visión unitiva, ¿sí? Como la visión de Adán y Eva en el jardín, esa primera inocencia. Y luego viene la herida, el trauma, el pecado, y divide la realidad. Divide lo bueno y lo malo, lo espiritual y lo material, etcétera, etcétera. La esperanza es que la recreación, la obra del Espíritu, es volver a entrar en una segunda inocencia, sin olvidar las diferencias, pero sabiendo ver un tercero. Es algo nuevo que se crea en el diálogo. Por eso el Papa Francisco habla de una cultura de diálogo, de encuentro, ¿sí? Donde tú y yo nos encontramos en el espacio intermedio.
más allá del bien y del mal, de acuerdo o desacuerdo, ¿no? Creamos un espacio que hoy se utiliza la palabra sinodal, un espacio para escucharnos mutuamente y escuchar a Dios que habla a través de cada uno de nosotros, ¿no? Pues Dios, el Espíritu de Dios está en todos. Uh-huh. Entonces, la materia, lo material, lo físico, lo concreto, lo observable, tangible, eh, empezó a ser como la realidad a la cual la ciencia se enfocó. Pero descartó por unos siglos, por un tiempo, la dimensión religiosa y espiritual, que es fundamental en el ser humano. Desde que existen los seres humanos, ha habido un anhelo espiritual, un deseo espiritual, una idea de una vida que trasciende el cuerpo, ¿no? Lo vemos por los cementerios y las formas de los funerales de los egipcios y las culturas más antiguas, ¿no? Una creencia en el alma, en algo eterno, ¿no? Que es parte fundamental de la sabiduría perenne y de todas las religiones, ¿no? Entonces, la religión, por lo tanto, empezó a enfatizar mucho lo espiritual, las devociones, las prácticas religiosas, expresiones religiosas, las doctrinas, los dogmas, y se creó una tensión entre estas dos fuentes de verdad, que gracias a Dios hoy en día se ha creado un diálogo y un espacio de mutuo respeto y comprensión y apertura. Muchos científicos son bastante místicos y espirituales. Un ejemplo sería Einstein. Uh-huh. Y en la dimensión religiosa y espiritual, pues hay una apertura a la ciencia, a la medicina, a la razón, a la psicología, a la antropología. Y lo vemos en los estudios bíblicos, estudios antropológicos que se ofrecen como parte esencial de la formación cristiana, ¿no? De la formación teológica para laicos, para diáconos, para religiosas, religiosos y para sacerdotes, ¿no? Entonces, en el católico no hay división entre lo espiritual y lo físico. Uh-huh. Entonces, a veces hacemos la pregunta, ¿qué es más importante, lo espiritual o lo material? Pues la primera respuesta es lo espiritual, si estás en la iglesia, si estás en el ámbito religioso, ¿no? Y si nos vamos a la esencia, diríamos, claro que sí, el espíritu es anterior al cuerpo. Ahora, mientras que estemos en el cuerpo y en el tiempo y en el espacio, estamos en una historia social, geográfica, cultural. Lo material es tan importante como lo espiritual. El alimento material, el pan, la comida, es tan importante como el alimento espiritual. La ropa, la vivienda, ¿sí? Es decir, todo lo que implica lo que hoy en día se llaman derechos humanos, los derechos humanos de educación, de vivienda, de alimentación, de salud médica, etcétera, etcétera, del cuidado de la tierra, de la ecología, etcétera, es también un aspecto espiritual, ¿sí? Entonces, es movernos, pasar eso de que lo de Dios y lo del mundo, ¿se acuerdan? Es que eso es del mundo, esto es de Dios. Bueno, vamos a entender la palabra mundo primero, ¿no? ¿Qué te refieres cuando dices lo del mundo? Obviamente el mundo como el planeta, ¿sí? Es de Dios. No hay división entre que es de Dios, el mundo es mundano y lo de Dios es divino. No, el mundo es divino, es sagrado, es creación de Dios. ¿Sí? Ahora, sí, cuando se utiliza la palabra mundo a veces en algunos de los evangelios, especialmente en Juan, se utiliza de las dos formas. Porque recuerdan como dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que el mundo se salve. Una salvación integral, mundial, planetaria y cósmica. Pero también habla del mundo como sistemas que van en contra de la voluntad de Dios. Valores
que quieren tomar el lugar de Dios, que en lenguaje bíblico sería ídolos, como por ejemplo el culto al dinero. ¿Sí? Aquí en Estados Unidos hablan de wealth, que vamos a ser, somos el país más rico, que ha existido en la historia y vamos a ser más ricos. Eso, el dinero se vuelve el ídolo. ¿No? Buscar el dinero a costa de todo, sin importar el bien común, sin importar cómo la acumulación de las riquezas le quita lo necesario a la mayoría de los habitantes del planeta. Entonces, esa es una idolatría. Es lo que cuando Satanás tienta a Jesús y le dice, te daré el poder y todos los reinos de este mundo, a eso se refiere, los reinos de este mundo, que viene siendo el poder económico, el poder militar, el poder religioso, el dinero, el prestigio, la fama, la adulación, ¿sí? El narcisismo exagerado, el poseer, querer tener más territorios, como lo que está pasando hoy en día, ¿no? Quitándole a otros lo que les pertenece para que crezca su imperio, ¿sí? Entonces, toda forma de imperialismo es un sistema idolátrico. Podríamos decir de alguna forma hasta diabólico, porque causa violencia, injusticia, hambre, pobreza y destrucción del planeta. Espero eso se entienda, ¿no? Los sistemas que controlan el mundo en el que vivimos, opuestos al Evangelio. Pero entendido como el mundo, como el planeta, como la naturaleza, como las realidades temporales, la secularidad, la realidad temporal, pues Dios está presente en el trabajo, ¿sí? En la economía, debe estar presente en la política, en los medios de comunicación, en la ciencia, en la tecnología, etcétera, etcétera. Valores que se traducen como ética o moralidad. Entonces, ir moviéndonos e ir viendo cómo Dios, como dice la Biblia, en Él somos, nos movemos, andamos, respiramos, cómo Dios en Cristo está presente en todos lugares y en todas las cosas. Entonces se crea una visión nueva, ya no es o espiritual por un lado, o religiosa, o material, secular, temporal por otro. O sea, todo tiene una dimensión temporal, mientras que estemos en el cuerpo, pero una dimensión eterna. Podemos verlo también como el cuerpo, que es más importante, el cuerpo o el espíritu. Nos diríamos el espíritu y en esencia, claro, ¿no? El espíritu es eterno, indestructible, pero mientras que estemos en el cuerpo, mientras que estemos en este templo, pues el cuerpo es sagrado. La teología del cuerpo del Papa Juan Pablo II, ¿no? Cómo Dios se revela, habla a través de tu cuerpo, templo del Espíritu Santo. Entonces el cuidado de tu cuerpo es de alguna forma una práctica espiritual. Si lo ves un poquito más allá de la biología o la fisiología, ¿no? Pero te clavas una astilla tan pequeñita que sea y te duele todo. Tienes una muela picada y te duele todo. Necesitamos dentistas. ¿Va? Ok, entonces, esa es la tensión de dos opuestos, cuerpo o espíritu. Y lo que une de alguna forma a ambos es lo que llamamos la psique o el alma, que es parte de nuestro cerebro, de nuestro intelecto, pero también tiene dimensiones espirituales como las ideas, los pensamientos, la filosofía, y eso nos lleva, es puerta para entrar en tu espíritu. Entrar en aquello que es eterno, tu verdadero yo.
Ahora, este movimiento del dualismo al no dualismo es parte de ir madurando como seres humanos y como cristianos. Uh-huh. Por eso decimos el cristiano, el católico no es de derecha ni de izquierda. Integramos lo mejor de ambas posturas. Y eso es bien difícil en un mundo como en el que vivimos, en la política en la que estamos. Cuando una postura se quiere ser absoluta, se vuelve idólatra y crea sectas, ¿sí? División, que es lo que vemos que sucede en la política y en la iglesia, como una tensión entre los liberales y los conservadores, o los progresistas y los más conservadores, que cuando empiezan a tomar posturas cada vez más extremas, se rompe el diálogo y se hacen enemigos. Y cada postura piensa que tiene la verdad absoluta y pelea por ella. Entonces, toda forma de extremismo, por naturaleza, no es sano, divide, entra en oposición. Entonces, estamos hablando de opuestos. Entonces, ¿cuál es el espacio entre los opuestos donde se puede haber diálogo, donde puede haber comunión, donde puede haber aún relación y encuentro, ¿no? Entonces, este lugar intermedio es el lugar que nos une a todos los seres humanos y a todos los seres vivientes, ¿sí? Es un espacio, darle espacio a Dios y al Espíritu, a que reconcilie esto que parece opuesto, como muerte y vida. ¿Son opuestos? Aparentemente sí, pero en la sabiduría de Jesús y de todas las tradiciones religiosas pues hay que morir para vivir, ¿no? Jesús dice, si quieres salvar tu vida, tienes que perderla. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Si no mueres, no vives. Esa es la paradoja de la sabiduría, ¿sí? La vía tercera, the third way, o la visión trinitaria de la realidad. Entonces lo vemos, esto se ve muy claro en hombre y mujer, entre las parejas, ¿no? En donde los dos muchas veces tienen un punto de razón, ¿sí? Y no todo es culpa del otro o de la otra, porque es relación, hay verdad en ambos y hay error en ambos, usualmente, ¿sí? Usualmente. Podría decir no es siempre el caso, pero vamos en casos más o menos comunes y corrientes. Y al escuchar a ambos, tú puedes ver el punto que tienen verdad o su punto de vista. Si estás de afuera, por eso ayuda un terapeuta, que pueda ver el punto de vista del otro. Pero lo que pasa muchas veces es que ambos toman una postura tan extrema que ya no hay un espacio común, un lugar de diálogo y de comunicación. Y de lo que estamos tratando de hablar hoy, a partir de otra reflexión que acabo de estar meditando y leyendo, es darnos cuenta de que ambos estamos sufriendo, heridos, queremos paz, ¿no? Y que se nos invita a ser capaces, a sentarnos, crear un espacio y respirar juntos. Y guardar silencio juntos. Ese es el espacio intermedio, el espacio liminal del silencio. Y a veces ese silencio viene acompañado, cuando hay demasiada tensión, viene acompañado de dolor, ¿sí? Entonces nos sentamos juntos a reconocer y a respetar el dolor del otro y a tener un tipo de reverencia mutua, ¿no? Nos hemos sentado juntos a respirar, o más bien cada uno toma su postura, que muchas veces se vuelve una postura de ataque y defensa. Ataque y defensa.
Entonces, a nivel interpersonal, pero a nivel sociedad, a nivel eclesial, a nivel político, a nivel mundial. Y dicen que algunas tribus lo que hacían es se sentaban en silencio, ¿sí? Y le cantaban al amado. Fíjense, un ritual de reconocer el dolor mutuo, el sufrimiento mutuo, la confusión mutua, sentarnos en silencio, a respirar, a lamentar, y quizás de ahí brote un canto al que une todo, que es Dios. Un canto al amado. Somos capaces de cantarle al amado en la situación en la que nos encontramos. Y eso transforma o acerca o une las distancias de aquello que parecía irreconciliable. ¿Sí? Recuerden que Jesús vino a reconciliar el universo entero con la sangre de su cruz. Literalmente, palabras bíblicas, ¿sí? El cielo y la tierra, potestades, todos los poderes celestiales y todas las realidades temporales las viene a reconciliar, ¿no? Reconciliación es una palabra clave que significa salvación, nueva creación. ¿Ves? La reconciliación produce una nueva creación, una vida nueva. Y desde el punto de vista biológico, fisiológico, cuando el hombre y la mujer se unen en perfecta unidad emocional, física, psicológica, espiritual, se crea una vida nueva. Se crea una vida nueva, ¿no? Ahora, cuando no sabemos aún así considerar que el otro o la otra postura puedan tener algo de luz y de razón, entonces la distancia se hace más grande y se empieza a llenar de odios, de resentimientos, de rencores, en donde se percibe al otro como enemigo o enemiga. Y hay que destruirlo. ¿Qué decía Jesús? No, no lo destruyas, sino ama hasta tus enemigos, que pueden ser enemigos internos, partes de ti mismo que no, con la que no estás reconciliado, con la que no has hecho la paz. A veces tu mente se vuelve un campo de batalla, donde no hay paz, ¿sí? No se cansan de que tu mente, tu cerebro, tu cabeza sea un campo de batalla, a veces tu corazón también lo es. Entonces, ¿cómo encontrar una paz por medio de la reconciliación de la oposición de las diferentes partes? Entonces, reconciliación. Entonces, un concilio, ¿qué es? Donde todos están unidos en acuerdo, ¿sí? Un consenso, un concilio. Esa unidad se rompe, pero lo que el amor, la paciencia, la sabiduría hace es reconcilia a las partes, haciendo la paz, produciendo la paz. Que estoy convencido que es algo que la mayoría de los seres humanos anhelamos y buscamos. Estar en paz. Quiero tranquilidad. Quiero serenidad. Y paz interior, pero paz entre las relaciones interpersonales, que es paz en la familia, en el hogar, que el hogar, la casa sea un lugar de paz. Híjoles, ¿no? Que en vez de células de terrorismo, haya células de paz, la idea de la comunidad cristiana, ¿sí? Que es fruto del Espíritu Santo, fruto del amor, de la verdad, de la sabiduría. Entonces, esa es la invitación. Entonces, existe de alguna forma un orden, ¿sí? Un orden, y ese orden se pierde, se crea un desorden o caos. Pero luego viene un reorden, una recreación o recapitulación. Y ese es
el patrón bíblico. Empieza con el Génesis, donde todo, bueno, empieza con caos y el Espíritu trae orden del caos, ¿verdad? Así empieza. Y están en el paraíso, Adán y Eva, están desnudos, todos en armonía con la creación, con Dios, consigo mismo, ¿verdad? Pero luego por una decisión, una tentación, un pecado, un error, ¿verdad? Queriendo dividir la realidad entre lo bueno y lo malo, lo que quiero, lo que Dios quiere, se rompe esa armonía, aquello que le llamamos la caída, se rompe la armonía y empieza el desorden en la persona, en su psicología, entran ansiedades, depresiones, entra un miedo, entra la vergüenza, se esconden de Dios. Adán y Eva que eran uno, ahora se echan la culpa casi mutuamente, ¿sí? Y sus hijos, uno mata al otro, hermano mata a hermano. Y si siguen leyendo la Biblia, pues es toda la historia de la Biblia, hasta la recapitulación en Cristo, que tiene su consumación en lo que se llama el cielo nuevo y la tierra nueva, la nueva Jerusalén, donde Dios es todo y en todos, que es el plan hacia donde va toda esta realidad, que parte de la unidad en Dios, pasa por caos y complejo y complejidades, pero recupera esa unidad original, quizás hasta en un mayor grado, ¿no? En este momento hago una pausa para respirar. No sé si los temas están un poco complejos, a ver si los puedo aclarar un poco más, hacerlos más sencillos. Pero darle las gracias a Alejandro Villaseñor, que nos está escuchando, nos manda saludos, y a Annalise Martínez, mi hermana, le decíamos Clarisa, Santa Clara, cuando éramos misioneros. Gracias por escucharnos, Annalise, te mando un abrazo con mucho cariño. Invitarlos a que pueden poner comentarios y preguntas si lo están viendo en vivo o mandar sus preguntas al 210-884-8310, 210-884-8310 por texto o por comentarios aquí si lo están viendo en vivo. ¿Ok? Entonces, vamos a crear un espacio donde podamos reconciliar lo opuesto. ¿Qué son cosas opuestas? Espíritu y materia. En psicología existe otro término, era del un gran psicólogo psicodinámico, psicoanalista Carl Jung, que hablaba del ánima y ánimos. Es decir, como que dentro de todo ser humano hay una dimensión masculina y femenina. Y cómo entrar en reconciliación con aspectos femeninos como la compasión, la empatía, el congregar, la comunión, y aspectos tradicionalmente que se ven como masculinos o fuerzas masculinas de acción, de lógica, de razón, etc. Yo sé que esos términos son un poquito difíciles de manejar hoy en día, pero todo eso existe dentro de nosotros, ¿no? Dimensiones masculinas y dimensiones femeninas, ¿no? Y el ser humano integral es el que sabe integrar el ánima o el ánimos, el cuerpo y el espíritu. El alma es el puente. Entonces es como crear puentes en vez de barreras, en vez de muros. ¿Verdad? Crear puentes. Y para crear un puente, usualmente, no soy arquitecto, pero lo poco que sé se empieza de los dos lados hasta unirse muchas veces, ¿no? Y hay muchos diferentes tipos de puentes, ¿sí? No hay una sola estructura. Entonces, ¿cómo ser puentes, ¿no? Encontrar ese lugar de encuentro, crear esos espacios, ¿sí? Para que se cree algo nuevo, algo nuevo. Lo humano y lo divino, es decir, cómo Jesús integra perfectamente en su ser lo humano y lo divino. Ahí está un ejemplo claro de la teología cristiana, de la doctrina cristiana, de no dualidad.
Dualidad sería, bueno, ¿es humano o es divino? Que eran muchos de los debates en la iglesia primitiva. Y se llega por obra del Espíritu Santo en el Concilio de Nicea, el año 300 y pico, a decir, no, Jesús era verdaderamente humano y verdaderamente divino, especialmente en el Concilio de Calcedonia. ¿Sí? María, virgen y madre. La Eucaristía, pan y el cuerpo de Cristo. Vino y la sangre de Cristo al mismo tiempo, al mismo tiempo. Uh-huh. Entonces, así podemos encontrar muchos ejemplos de lo que parece opuesto, realmente se puede reconciliar, sin perder su identidad, ¿sí? Sin perder su identidad. Uh-huh. Y para eso hay que reconocer el espacio, ver, ser realista, qué tan grande está este espacio o corto. Y una forma es entrar en diálogo. Para entrar en diálogo, ¿qué se necesita? Bueno, se necesita apertura al otro. Si no estás abierto al otro, a la otra visión, a la otra postura, a la otra dimensión, se vuelve un monólogo. Y ustedes todos saben que es casi imposible hablar con alguien que piensa que siempre tiene la razón en todo, que nunca se equivoca, que no tiene por qué pedir perdón, que sería la patología de un narcisista. Uh-huh. Patología es enfermedad, es una enfermedad. Uh-huh. La incapacidad de ver otro punto de vista y saber que tú no eres Dios, que la vida no se trata de ti. ¿Ves? Entonces, ¿qué se necesita para que haya un diálogo? Pues una apertura al otro, una presencia, estar presente, desarrollar la empatía, la empatía que es el tratar de sentir con el otro, con la otra, uh-huh. Tratar de verlo desde su punto de vista, entrar en empatía, uh-huh. Compasión, que es, habrá algo que yo pueda hacer para aliviar el dolor del otro, sanar el dolor del otro. Pues el otro o la otra está sufriendo, también está en tensión, está en conflicto. Uh-huh. Y una capacidad de escucha. Uh-huh. Y de escucha, fíjense, de silencio y de escucha donde no estás hablando tú en tu cabeza. Muchas veces en lo que decimos, te estoy escuchando y la otra persona está pensando qué decir o qué no decir, o cómo defenderse o qué no defenderse. No está escuchando. Se vuelve un debate. Y en verdad, todos caemos en esto de alguna u otra forma. El problema no es debatir, ni siquiera es tener cierta humildad y decir, bueno, pues no lo sé todo, quizás no estoy muy de acuerdo, pero quizás hay algo de verdad ahí, ¿no? Vamos a dar el beneficio de la duda, ¿no? Entonces, ciertas actitudes humanas, psicológicas, de madurez y espirituales, ¿verdad? De una apertura espiritual donde la iglesia misma, fíjense, dice, hay verdad y santidad en las otras religiones. Todavía no nos cae el 20 de eso. Esto fue al principio de la iglesia, cuando el Espíritu Santo cae sobre Cornelios, sin que ellos hayan escuchado la palabra o sido bautizados. El Espíritu sopla donde quiere, el Espíritu Santo de la verdad y del amor sopla donde quiere, la total libertad de Dios de utilizar lo que Él quiera, porque su amor es infinito, abarca todo, ¿verdad? Pero la apertura a escuchar la sabiduría que hay en otras teorías, en otras filosofías, en otras ideas y en otras culturas, ¿sí? En otras culturas la apertura a la diversidad. ¿Sí? Si un jardín estuviera lleno de margaritas, no sería un jardín tan bello, con tantos colores de flores. A Dios le gusta la diversidad. Vean el universo, vean las estrellas, los colores, la biodiversidad de todos los animales y pescados y aves. O sea, la creación de Dios
que es una, pero tiene una diversidad de colores y de formas. Unidad en la diversidad, dice Concilio Vaticano II. No uniformidad donde todos piensen igual, se vean igual, se vistan igual, sean del mismo color, que es de alguna forma lo que están buscando a regresar aquí en este país, ¿no? Y erradicando toda forma de diferencia, ¿no? Y viéndolo como negativo o menos, que es la supremacía blanca, ¿no? Y ven lo diabólico que hay en eso, ¿no? Llevó a la esclavitud, a la opresión, ¿no? Y al maltrato de los inmigrantes hoy en día, ¿no? En fin. Entonces vamos creando esos espacios para el diálogo. Y en términos eclesiológicos, perdón por la palabra, pero en términos de iglesia es lo que el Papa Francisco llama una cultura de encuentro, una cultura de diálogo, una cultura que le dé preferencia a los que no tienen voz, a los que no hablan, porque no los dejamos hablar, ¿sí? Es decir, pasar del centro, de los centros de poder, a los márgenes y escuchar al que está en el margen, muy diferente al que está abajo, y no solo al poderoso y a los que tienen el centro de los poderes, sino eso es la sinodalidad de lo que él habla el Papa Francisco. Vamos a escuchar a todos. Todos tienen una voz. Dios actúa a través de todos. Y darle preferencia, no exclusividad, sino preferencia a los que sufren, a los marginados, a los que son excluidos. E incluirlos en el diálogo. ¿Sí? Incluirlos en el diálogo. Y a veces uno tiene que ser voz de los que no tienen voz. Es decir, el Papa Francisco está dando voz a lo que él ve y escucha desde las calles de Buenos Aires a donde se encuentra ahora en Roma, ¿no? ¿Y qué hace el Papa? Pues lo primero, su primer viaje, pero su primera acción papal, podríamos decir, después del saludo y que pide, recen por mí, buenas tardes, recen por mí. O sea, algo tan sencillo, créanme, pero tan poderoso. No es el Papa, yo voy a rezar por ustedes y les doy mi bendición, sino ustedes también recen por mí. Es una actitud de humildad. Luego va y le lava los pies a prisioneros, a mujeres y a mujeres, algunas de ellas musulmanas. ¿Ven? Va a los márgenes, ¿sí? Porque la gracia de Dios llega y está presente ahí también, ¿no? En su primer peregrinaje, viaje internacional, pues no fue a un centro de poder, sino fue a un lugar de migración, a esta isla en Italia donde han muerto tantos migrantes de África, ¿no? Entonces va por aquellos que tienen que dejar sus países por hambre, por miedo, por violencia o porque buscan una vida mejor. ¿Ves? A los márgenes, a las periferias. Y es algo que insiste Jesús, no el Papa Francisco. Pues Jesús va a las periferias, ¿no? A los márgenes, con los extranjeros, los que son de otras religiones, el centurión romano, la mujer samaritana. Está lleno de pasajes, ¿no? En donde los héroes de las parábolas resultan ser los marginados, los forasteros, los que eran considerados impuros. Los últimos serán primeros y los primeros serán los últimos. Si quieres ser poderoso, sirve a tu prójimo. ¿Ves cómo cambia toda la visión? Y eso reconcilia, eso sana, eso transforma y trae la paz, ¿no? Los profetas en el Antiguo Testamento realmente criticaban a los reyes y al pueblo de Israel por dos razones principales. Una era la idolatría, hacerse estatuas de oro y adorar el oro. Hacerse estatuas de oro y adorar a otros dioses. Idolatría. Y segundo, la injusticia a las viudas, a los pobres, a los extranjeros, a los marginados. Decían, puedes tener el culto auténtico al único Dios,
Pero eso no es suficiente. Es cómo tratas a los que están excluidos, a niños y niñas con deshabilidades, ¿no? Están hablando hoy en día de cortar el Departamento de Educación, por ejemplo. El Departamento de Educación tiene fondos para la educación especial en las escuelas públicas. ¿Qué va a pasar ahí? Entonces, todo esto tiene implicaciones bien concretas, sociales, de justicia social. Y no se queda solo en el aire o cuando nos muramos, el reino de Dios, sino el reino, venga, hágase tu reino aquí en la tierra como en el cielo. Sabemos que la plenitud será al final de los tiempos, cuando estemos frente a Dios cara a cara, ¿no? Pero mientras Jesús viene a traer el reino, a ser agente de un reino, es su anuncio principal, el reino de Dios ha llegado. Cambien su mentalidad. Esa es la Cuaresma. Cambia tu mente y cree en esta nueva realidad. Cree en el Evangelio, cree en la buena noticia del amor, de la justicia, de la paz, ¿sí? Para que se realice el reino. Entonces la iglesia misma está al servicio del reino, no al revés. Y en el reino de Dios hay buenos y malos y de todo tipo. Lean el Evangelio, el banquete, le llama Jesús, ¿no? Un banquete de bodas, donde hay buenos y malos. Pues Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Entonces no se trata de andar difícil. Ahí está otra oposición. ¿Quién es bueno, quién es malo? En esencia, todo ser humano es imagen y semejanza de Dios. Ahora, sus acciones, las acciones pueden ser creativas o destructivas, ¿sí? Buenas o malas, digamos, por decirlo así. ¿Qué tanto producen vida? ¿Qué tanto llevan a la justicia, al bien común? O sea, por sus frutos los conocerás. ¿Qué es lo que produce? ¿Qué es lo que se produce? Entonces nos invita a un cambio, es la Cuaresma, de mentalidad, literalmente, metanoia, ve más allá de tu mente chica, de tu razón. ¿Ves? No te apoyes en tu propia razón, sino también ábrete a la sabiduría de Dios, que viene a través de muchos medios, pero viene, si eres católico, pues a través del Papa Francisco, del Evangelio, de las encíclicas, de las enseñanzas. Lean Fraterni Tutti, por ejemplo, la fraternidad de todos, del Papa Francisco, Laudato Si, el gozo del Evangelio. O sea, son mapas, son fuentes de sabiduría que tenemos a nuestro acceso. Y yo les comparto de estas fuentes de sabiduría, de lo que estoy estudiando, de lo que estoy leyendo. Pues la sabiduría es de todos, no es monopolio de nadie, ¿no? Cuando escribí el libro acerca de la espiritualidad de varones, casi todo lo tomé del padre Richard Rohr y le dije, oye, estoy usando casi toda tu enseñanza. Te dedico el libro a ti, pero quiero que sepas que todo viene. Me dijo él, la sabiduría no es monopolio de nadie también. Es decir, yo lo aprendí de alguien, tú también lo aprendiste de alguien y lo vamos compartiendo. ¿No? Eres otro sabio. Entonces busca a estas personas, a maestros, maestras que te iluminen, que te abran la mente, ¿no? Usualmente no son tan populares así de que llenan estadios ni nada, ¿no? Y la sabiduría perenne, lean los Salmos, lean, por ejemplo, el libro de Lamentaciones, lean el libro de la sabiduría en el Antiguo Testamento, y otros muchos, el Tao Te Ching, del taoísmo, léanlo, es una fuente de sabiduría chiquito. Ya no se espanten, está muy bonito, ¿no? Poemas de Rumi, estaba hoy escuchando, leyendo hoy en la mañana poemas de Rumi, R-U-M-I. Es una maravilla de sabiduría y de espiritualidad, ¿sí? Entre tú y yo, dice Rumi, hay un espacio que trasciende la razón. ¿Quién tiene razón y quién no tiene razón? Ahí te voy a encontrar. Entre tú y yo hay un espacio que trasciende quién tiene la razón. Ahí te voy a encontrar. Ahí nos vamos a encontrar. Entonces, una invitación a crear esos espacios, ¿no?
a saber estar juntos en estos momentos de caos, respirar juntos y ver cómo Dios puede sacar algo nuevo de cualquier caos, de cualquier conflicto, de cualquier cosa en la que estés viviendo. Quizás no sea lo que quieras, pero va a ser algo bueno y algo mucho, mucho mejor. En este momento voy a abrir aquí para que haya, ojalá, algunas preguntas, y si las hay, para unos minutitos que nos quedan. Dice, ¿cómo crear un espacio cuando se está en un medio de una crisis? Sí, bueno, cuando está sucediendo una crisis y todo, es muy difícil crear ese espacio, ¿no? En ese momento, ¿no? Pero pues sí crear físicamente un espacio, ¿no? Salirte, no engancharte, ¿verdad? Hacer un time out, les digo a las parejas, hagan tiempo fuera, vamos a pararle ahorita y volvemos a dialogar cuando estemos más calmados. Hay que retirarse muchas veces porque está muy pesado el ambiente, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces en las clases dicen, cuando hay un tema muy conflictivo en una materia, conviene hacer una pausa y hacer el momento de silencio. Vamos a hacer un momento de silencio y respirar. Vamos a respirar juntos, ¿no? Y cuando se puede regular un poquito la intensidad, si es que se llega, entonces hablar de por qué no hacemos un momento de silencio juntos, para respirar juntos, ¿no? Así literalmente. Ahora, si tienen fe, o sea, no literal, pero puedes decir, bueno, vamos a cantar juntos a Dios, a cantarle al amado, o en tu interior, ¿no? Sí, yo canto muy feo, me dicen que no cante, pero como vamos a elevar nuestra alma y nuestro espíritu a Dios en silencio, ¿no? Para que se pueda crear un diálogo, ¿no? Entonces el silencio, ¿no? Y es verdad, tiene que haber disponibilidad de ambas partes para que se cree este espacio de diálogo, ¿no? Cuando una parte o una persona no quiere o no puede dialogar, pues es muy difícil crear este momento de paz en ese momento, porque las emociones están demasiado altas. Polaridades es dos caras de la misma moneda, reconciliar que son parte de lo mismo. Es difícil cuando uno ha aprendido a ver solo un lado. Sí, sí, cuando uno está condicionado, todos tenemos un punto de vista, una experiencia, una formación, pero si me cierro a pensar que solo este punto de vista, solo esta manera es la única, es la absoluta, ya estás cayendo en idolatría, ¿no? De tu propio razonamiento, de tu propia razón, de tu propia postura, ¿no? Solo el reino de Dios abarca todo. Entonces, primero es reconocer que yo tengo un punto de vista y seguramente tengo muchas cosas que son profundamente verdad, pero en otras quizás estoy equivocado o me falta desarrollar la idea, ¿no? Yo creo que lo han visto conforme van creciendo en edad y en fe, ¿no? Como, caray, pensaba de esa forma antes. Y en ese momento se me hacía que era totalmente verdad y ahora me doy cuenta de que, pues no era tan así como yo pensaba en ese entonces, ¿no? Sigues creciendo, sigues madurando, ¿no? Entonces, clave, pues, es la humildad, ¿no? Y pedir la gracia por medio de la contemplación de esos minutos de silencio con Dios, de que Dios nos dé una visión mística, contemplativa, no dualista de las cosas. ¿Okay? Este tema pues, tiene más que relacionar y lo seguiremos viendo en otra ocasión porque ya nos llegó el tiempo. Pero los invitamos a que sigan escuchando y compartiendo si le ven valor a este programa y apoyando a Radio Virgen de Guadalupe con algún donativo, para que sigan pudiendo tener su ministerio a través de la radio católica en español. Dios los bendiga y seguimos en contacto. Muchas gracias. Hasta pronto. Saludos a Penny.